Bienvenidos a nuestro programa de YouTube, Biointegral. Hoy día tenemos un nuevo invitado, un nuevo entrevistado. Estamos con un colega, escritor, periodista, y vamos a hablar respecto a un tema bien interesante, que es un médium chileno, Jaime Galté. Así que para todos ustedes, los que nos interesa el tema de la mediumnidad, la reencarnación, quédense con nosotros porque esta entrevista va a estar muy interesante. Hola Sergio, bienvenido, gracias por acompañarnos y bueno, queremos saber respecto a este libro, ¿no es cierto?, ¿quién era Jaime Galté? Bueno, muchas gracias Daniela por invitarme y muchas gracias a ustedes por escucharme y dejar hablar de un gran medium chileno, una persona muy conocida en ciertos círculos, pero para la gran mayoría del público chileno absolutamente desconocida. Y él fue el más grande medium de la historia de nuestro país y al mismo tiempo un gran maestro espiritual. Bueno, Jaime Galté, ¿no es cierto?, dentro de los círculos, como tú bien dices, era un pequeño círculo que lo conoció, pero respecto a sus inicios, ¿cómo habrá sido? ¿De qué familia venía? ¿No es cierto? Eso me gustaría indagar. Bueno, él desde pequeño fue un gran alumno. Él estudió primero ingeniería en la Universidad Católica, a los 3 años dejó la carrera y estudió Derecho. Inmediatamente siempre destacó profesionalmente. O sea, muy rápidamente se recibió de abogado y fue director de la carrera en Valparaíso y posteriormente vino a hacer la misma cátedra de Derecho Procesal a Santiago. Por ende, desde su temprana edad y su juventud, destacó como un gran profesional. Bueno, él tenía varias facultades, ¿no es cierto? Una de ellas era la reencarnación, ¿no es cierto? Esta facultad que tenía él de ver otras vidas, de ver vidas pasadas. Respecto a esta temática de vidas pasadas, ¿realmente él habrá traído esta capacidad de otras vidas? Para los que creemos en la reencarnación. Sí, después de haber estudiado ya por 4 años a la vida de don Jaime Galté, haber leído su escrito, claramente es una persona que había vivido y había ido superando muchas vidas para alcanzar en esta reencarnación, como don Jaime Galté, un nivel de espiritualidad pocas veces visto en nuestro país. Claro, porque, bueno, yo también he sido una estudiosa del tema de la metafísica, ¿no es cierto? Y por eso te invito a este programa a participar. Yo lo que he estudiado es que estas personas, ¿no es cierto?, sanadores espirituales, ya sea Buda, Jesús, ¿no es cierto?, Galté en otras dimensiones, tienen que pasar por un proceso de purificación del alma, que tú lo mencionas en el libro. Respecto a eso, ¿qué se entiende por la purificación del alma? Bueno, la purificación del alma es tan simple como encontrarnos dentro de nosotros con la divinidad que existe. Muchas veces en la historia de la humanidad han habido personajes conocidos como grandes maestros que nos han acompañado, pero no como un padre retador, como un rector de nuestras vidas, sino como un hermano que nos va acompañando, nos va permitiendo dentro de nosotros mismos ir conociendo lo que es, en mayúscula, la verdad. Y la verdad es muy simple, porque la verdad la tenemos dentro de nosotros y está en todo esto, en la naturaleza, en las cosas simples, y siempre con algunas características humanas de fraternidad. Entonces, don Jaime, cuando llega en esta vida como un gran profesional, viene cargado con esa espiritualidad. Y esta purificación del alma, esta conexión interior, te entiendo que no tiene que ver con la conexión, digamos, de algún Dios superior, ¿no es cierto?, de algún maestro superior, sino es la conexión conmigo mismo, ¿no es cierto? Ese es el significado que se le da. No, todos nosotros tenemos dentro de nosotros nuestro Dios o la divinidad, es parte nuestra y está en todos lados. Es cosa de mirarse un poco o tener esa pequeña llamita que nos ilumine y que nos prenda esa chispa divina que todos tenemos y que todos podemos llegar a desarrollar para traspasar
de la mejor forma posible lo que nosotros llamamos el umbral, que es el paso a esa muerte que en términos muy occidentales es como algo malo. Pero en realidad lo que creemos en la ley de la reencarnación, nos damos cuenta que es un paso más y que mientras menos veces volvamos, vamos creciendo mucho más. Sin duda Galté, ¿no es cierto? Don Jaime Galté tenía facultades que eran excepcionales. Una de ellas era la visualización y la canalización. Se tiende a confundir, ¿no es cierto?, qué es una canalización, qué es una visualización. Me gustaría si nos puedes clarificar ese tema. En esto se ha ido avanzando desde 1890, que son los momentos históricos donde existen institutos parapsicológicos al alero de diversas universidades. Que todo esto él fundó también la Escuela de Parapsicología. Acá en Chile, exactamente. Tenía un desarrollo científico el tema de la parapsicología. Dentro de la parapsicología, uno de los temas es la mediumnidad. Entonces, ahora podemos hablar de distintos tipos de mediumnidad y por ende distintos tipos de medium. Por ejemplo, la más común, la más histórica, es la psicografía. ¿Qué es la psicografía? La psicografía es cuando una entidad, un espíritu, un maestro se hace presente en tu escritura. Y uno escribe lo que se llama escritura automática y va escribiendo textos que también pueden ser, en el caso del doctor Halfane, con don Jaime Galté, recetas para ayudar a personas. Déjame entender, este doctor, ¿no es cierto?, que tú estás mencionando, era el médico que ayudaba a Jaime Galté a hacer las prescripciones, ¿no es cierto?, para poder ayudar de alguna u otra forma a sus pacientes, a sus consultantes. Exactamente. En esta etapa de mediumnidad, o sea, venía el fallecido, porque estaba fallecido el doctor, Halfane, y hacía esta canalización, y eso... Y a través de la escritura. Exactamente. De hecho, en el libro, la biografía de don Jaime Galté, tenemos algunas de las cartas con las letras que él escribía, que era una letra grande, fuerte, y siempre firmaba abajo Halfane. Que no era la letra de él en vida, en esta vida. Exactamente. Sino que si yo veía las letras, decía, no, esta no es mi letra, o sea, es la letra de otra persona. Exactamente. Y hay que señalar que algunas de estas recetas incluso fueron estudiadas en el extranjero. Mira. Hubo un problema con patentes en Estados Unidos y del Instituto Louis Pasteur en Francia. También quisieron investigar porque muchas de estas recetas se anticipaban a medicamentos que estaban recién en estudio. Y que estaban en Chile, que no habían llegado. Que no habían llegado a Chile. O sea, se da el caso, por ejemplo, de una persona que le pide a un piloto que traiga estos compuestos para armar un remedio en Chile. Y justo estaban investigados en Estados Unidos. Por ende, se hicieron presentes y saber quién era este famoso médico, que al final resultó ser un abogado, un académico destacado, que era Jaime Galté. Hablamos de la escritura, ¿no es cierto?, del medium que está más orientado hacia la escritura. ¿Qué otro tipo de medium hay? En el caso de don Jaime se hace presente varios tipos de mediumnidad, lo que constituye casi un caso único en el mundo. Solamente Chico Xavier en Brasil tenía la psicografía y también tenía la psicofonía, que es el medium que habla con otra voz. Claro, bueno, el Chico Xavier, yo también lo he investigado y para que la gente sepa, es también un medium brasilero donde canaliza información de otro médico, ¿no es cierto?, que es el doctor Ryu, que lo ayuda a escribir muchos libros. Y de hecho hay una película que la pueden ver ustedes, la pueden buscar en YouTube, que es Mi Hogar, que es nuestro hogar. Es hermosísima. Es hermosa, o sea, véanla, es una película que les va a servir mucho porque habla del proceso de la muerte, justamente cuando este médico, el doctor Ryu, fallece, habla de la reencarnación, de las distintas vidas que hay en los planos superiores, pero es muy buena. Sí, don Jaime también tiene, como vimos, su médico, sí, del doctor Halfane, pero al mismo tiempo él, a través de la voz, de la psicofonía, canaliza y no visualiza en este caso, porque no es un medium vidente. Don Jaime no ve personas, sí, a través de él
se comunican personas. Y en este caso existen grabaciones desde 1950, grabaciones que nosotros tenemos y que hemos tratado de plasmar en los dos libros de don Jaime Galté, la biografía y Lecciones de la Divinidad para un Mundo Actual. En esas grabaciones, que eran unas cintas enormes, porque eran las primeras grabadoras que habían traído a Chile, se puede escuchar un acento gutural medio inglés, donde habla profundamente, cosa que yo también he visto en otros medios brasileros, que también tienen esa capacidad. Y los mensajes son muy similares entre los distintos medios. Eso es muy, muy interesante, porque todos apuntan a la espiritualidad, a la fe, al amor, a la caridad, pero sobre todo a la humildad. Hablando de, continuando un poco el tema de los distintos tipos de medium, ¿no es cierto? Está el que escribe, ¿no es cierto?, la psicografía, el auditivo y el visual, ¿no es cierto? Aclárame un poco tú, que algunos medium, algunos sanadores se manifiestan estos tres procesos, pero en el andar, en caso de Jaime Galté, ¿no es cierto?, a lo mejor no sabemos, se le manifestó en algún momento estos tres procesos y se quedó con uno. Don Jaime manejó en paralelo los dos procesos. Ya. O sea, a la inversa de mis primeras investigaciones, el maestro Lowe, o Mr. Lowe, como le gustaba a él mismo llamarse, aparece primero, y aparece en los años 20. Entonces, don Jaime primeramente tiene los mensajes espirituales. Posteriormente, en el año 37, aparece el doctor Halfane, pero hasta el día de su muerte, que es el 1 de noviembre de 1965, están los dos tipos de mediunidad presentes. En la parte más pública, como abogado, atendiendo médicos, abogados, políticos chilenos, dos presidentes, Carlos Ibáñez del Campo y Salvador Allende, y destacados profesionales de la Universidad de Chile, en la parte más profesional. Pero la parte espiritual, don Jaime Galté participa y es fundador de un grupo martinista. ¿Quiénes son los martinistas? Es una orden iniciática de carácter crístico, espiritual. Podríamos asimilar un poco a la doctrina espírita, porque no es una religión, sino que es una doctrina, una forma de vida. El martinismo también. El martinismo surge con Joaquín Martínez de Pascuali, primeramente, pero se desarrolla teóricamente y con muchos libros. Bueno, les recomiendo El Hombre Nuevo, por ejemplo, que lo escribe el filósofo desconocido, que es Louis-Claude de Saint-Martin. Estamos hablando de la época de la Revolución Francesa, donde Louis-Claude de Saint-Martin ve y siente que la Revolución Francesa tiene un componente demasiado materialista, soluciones materiales para el hombre, y deja de lado la parte espiritualidad. Entonces él trata, a través de sus textos, de generar libros que nos sirvan para ir abriendo o prendiendo esa chispa divina, como se dice. Respecto a los casos que ¿no es cierto?, que ayudó Galté, ¿cuáles te recuerdas más tú que te haya marcado? En lo que escribiste. Aprovecho la pregunta porque te agrego un cuarto tipo de mediunidad, ¿ya?, que yo tampoco lo había desarrollado tanto. Ahora estoy escribiendo una nueva biografía más completa con estos dos aspectos, espiritual y de sanador, que es el desdoblamiento. Ok. Don Jaime Galté atiende a más de 10 personas por desdoblamiento, y estamos hablando de políticos, médicos e incluso a una figura bastante cuestionada en Chile, que es el ex diplomático y escritor Miguel Serrano. Bueno, en el caso de Miguel Serrano, como vimos, él siente la presencia de don Jaime Galté, y eso lo escribe en un artículo escrito 3 días antes de la muerte de Jaime Galté, nada menos que en el diario El Mercurio. El artículo él lo titula El gran mutante chileno, que es un concepto que a muchos no nos gusta tanto, porque lo coloca en una posición de superhombre, cuando él, al contrario, siempre lo que quiso cultivar y ser un ejemplo para todos fue la humildad. Entonces él
tener estas capacidades, estas facultades desarrolladas, eran para servir al resto, no para él mostrarse como una gran persona. Una gran persona. Hablando de las facultades de la humildad que mencionaste tú, Sergio, dentro de las cualidades de los sanadores, ¿no es cierto?, está cultivar la humildad, la honestidad, ¿no es cierto? ¿Qué otras cualidades tenía que trabajar él, digamos? La sinceridad y la caridad y el amor. El amor es fundamental, es lo que une. Yo te diría que hay 3 primos hermanos ahí: el amor, la fe y la espiritualidad. Se van entrelazando. Y eso don Jaime, al parecer, lo desarrolló en otras vidas. Entonces, él, cuando viene a esta vida, viene ya con un nivel superior en cuanto a su espiritualidad. Y eso lo irradia para todos, lo irradia para sus familia, el que ha viudo a los 4 años de matrimonio con 2 niñas pequeñas. Entonces es capaz de andar en este mundo tan acelerado que tenemos ahora, en lo profesional, en lo espiritual, en lo familiar. O sea, un hombre absolutamente completo. Claro, porque al parecer traía un trabajo ya hecho, ¿no es cierto? Como que había una pega ahí del trabajo con la humildad, con el perdón, ¿no es cierto?, con el respeto, con la tolerancia, que son procesos espirituales que igual nosotros, cada uno de nosotros vamos trabajando, ¿no es cierto?, que nos van pasando distintas situaciones. Al parecer, como tú bien dices, él tuvo golpes muy fuertes en su vida, pero supo sostenerse, y eso era lo que a muchos le llamaba la atención, tal vez, de cómo esta persona, al quedar viudo, ¿no es cierto?, luego un matrimonio tan corto, con 2 hijas pequeñas, tenía esa tenacidad, ¿no es cierto?, y esa tranquilidad. Y eso mismo me hace pensar que traía todas estas cualidades ya trabajadas. Absolutamente de acuerdo. De hecho, su primera manifestación la tiene a los 18 años. Y es cuando su familia está sufriendo problemas económicos. Entonces él, un 23 de mayo de 1921, a los 18 años, sueña que su padre se le hace presente y le dice que vaya a un hotel en Valparaíso, que en ese hotel él se alojaba cuando hacía sus negocios, y que le van a dar el nombre de un abogado. Y ese abogado tiene un sobre para él y que le va a ayudar. Al día siguiente era el cumpleaños de don Jaime Galté, y va a Valparaíso, y va al hotel, y va donde el abogado, y el abogado tiene el sobre con lo que su padre le había dicho. Esa es la primera vez que tiene esta manifestación, y yo creo que es una manifestación de apoyo, o sea, por cómo era él en otra vida. Es un cierto premio quizás, pero muestra que él siempre estuvo conectado con la divinidad. Con otros seres, con seres de luz, con otros seres superiores. Exactamente, siendo una persona que es un abogado, miembro de la masonería, pero al mismo tiempo del martinismo. O sea, una persona muy, muy completa, que quizás que actualmente son pocas las que hay. Quizás no haya ninguna como don Jaime Galté. Hay un tema que me llama harto la atención en lo que tú escribiste, que es la apertura del cerebro, ¿no es cierto? ¿Con qué tiene relación la apertura del cerebro? En una parte leí con esto de escuchar voces, ¿no es cierto? ¿Qué más tiene? Quizás históricamente siempre han existido personas que sentían cosas distintas. Quizás los estudios en la antigüedad no estaban tan avanzados y muchos fueron calificados de locos. Posteriormente se le dieron nombres obsesivos, pero que no desarrollaron estas capacidades, no desarrollaron esta espiritualidad que tienen que ir acompañando estas facultades y estas capacidades. Bueno, actualmente existen distintas escuelas, distintos estudios científicos que apuntan a lo que se llama la apertura del cerebro. Por ejemplo, en Puerto Rico existen estudios académicos con mediums, con sanadores, con chamanes, donde más del 50% ha pasado por un proceso de este tipo, de algún tipo de crisis emocional. De crisis emocional.
Claro, o crisis emocional psicológica, que a lo mejor ustedes que están viendo, ¿no es cierto?, que son más sensitivos, que es uno de los objetivos que tiene este programa, ¿no es cierto?, que también es parte del proceso manifestar algunas crisis emocionales, que también la sufrió Galté, o como bien dice Sergio, que hay estudios en donde a otras personas han tenido crisis. La segunda manifestación de don Jaime Galté, después de haber ido a Valparaíso y cuando se hace conocido en el ambiente de Valparaíso, porque conoce a Ricardo Prat Chacón, el hermano del héroe Arturo Prat, que era miembro de un grupo espiritista, junto con otros destacados miembros de la sociedad de Valparaíso. Y ahí él tiene otra manifestación, que es la premonición o la precognición. Y en este caso se da en una reunión en la Intendencia de Valparaíso. Mira. Donde él, con escritura automática, escribe: yo me llamo, da un nombre, soy un marino que acaba de morir en el hundimiento del barco Itata. Del Itata, sí. Se va al diario El Mercurio, porque en ese tiempo se colocaba en una pizarra, se escribía las noticias y no hay nada. Y cuando se van yendo, pasan por el Mercurio y están escribiendo: se hundió el barco Itata. Y van a la casa de este marinero y encuentran en el cajón donde él dijo el dinero para repartir entre su madre y su esposa. Ahí don Jaime se hace conocido en el mundo del espiritismo, que en los años 20 era muy desarrollado en Chile. Esa es una manifestación, yo creo que importante. Siempre él, en sus sesiones y en sus trabajos, llamó y nos llama en estos libros a ser mejores personas, a ser fraternos. En él se juntan, como vemos, lo mejor del mundo racional, un médico, Dr. Jalfani, y lo mejor del mundo espiritual, que es Mr. Lowe. Siempre, yo creo, con una línea común entre todo el mundo, que es el humanismo de don Jaime Galté. Bueno, Sergio, ¿dónde podemos adquirir este libro? Que yo lo leí y es de fácil lectura, es muy interesante, así que ¿dónde podemos comprarlo? Bueno, con mucha alegría anuncio que ya salió la segunda edición, son 500 ejemplares que están en Librería Occidente, ahí lo pueden adquirir. Hay muchos interesados, así que diría que traten de... Claro, son 500, son entonces 500 igual... solamente. Claro. Sí. Y don Jaime ya es mucho más conocido. Son muchas las personas que quieren saber sobre él, en un mundo actual, en una sociedad chilena que no estamos muy sanos. Claro, que vamos por un proceso evolutivo, quizás por el mismo que pasó don Jaime Galté. Bueno, Sergio, quiero agradecerte por acompañarnos, ¿no es cierto? Y que, bueno, a lo mejor prontamente yo sé que tú tienes otros libros, podríamos estar hablando mucho más rato del tema, pero vamos a hacer otro segmento, ¿no es cierto?, donde ustedes mismos los vamos a invitar a través de nuestras redes sociales a que de este tema que otras temáticas les interesa. Así que les agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, los invito también para nuestro próximo programa, ¿no es cierto? Ahora en el mes de enero vamos a entrevistar al Álvaro Santi, vamos a ir con el tema de tarot como herramienta terapéutica. Así que bueno, Sergio, agradecerte por acompañarnos y a ustedes también. Muchas gracias. Muchas gracias.